El inicio de todo se da dentro de la planta de prensas. Aquí un coche se fabrica desde fuera hacia adentro, por lo que lo primero que tomará forma es la carrocería. Unas enormes bobinas de acero con un peso de aproximadamente de 20 toneladas llegan hasta la planta de prensas. Una vez aquí pasa por un tren de rodillos para que el acero pierda la curvatura y posteriormente unas prensas hidráulicas lo cortan a la medida adecuada de la pieza a la que vaya destinada esa lámina o pletina. En la planta de Ford, por ejemplo, en Almusafes, estas enormes bobinas de acero duran entre 1 hora y media y 2 horas, ya que, por ejemplo, se cortan 20 piezas por techo por minuto o 40 piezas para puertas por minuto. Con los rollos de acero seccionados a la medida adecuada, las pletinas pasan a la fase de estampación. Aquí en la fábrica de Volkswagen en Navarra no se realiza este primer paso, por ejemplo, ya que las chapas son suministradas por un proveedor externo y llegan a la planta de prensas ya cortadas, colocadas en palés específicos y listas para su estampación. Con el acero a temperatura ambiente es el peso de la prensa con el troquel específico para la parte de la carrocería que se quiere crear, de hecho puerta capó, lo que corta, perfora y da la forma definitiva a la pieza. Con cada golpe, las prensas de la fábrica de Sid en Martorell, por ejemplo, ejercen una fuerza equivalente al peso de 500 coches, lo que da una idea de la potencia de estas máquinas que, en el caso de la planta española, repiten la maniobra 6.4 millones de veces al año. Asimismo, es aquí donde se realizan todos los agujeros necesarios para recibir los tornillos y demás anclajes. Por ejemplo, cada modelo de Ford fabricado en Almusafes tiene entre 1500 y 1600 agujeros, cada uno de ellos destinado a una función específica. Cuando finaliza este proceso, se realiza una comprobación. Aquí cada fabricante sigue su propio protocolo. Ahora hablaremos de la planta de chapistería donde el coche va tomando forma. ¿Sabían que tanto en la primera como en esta segunda parte del proceso de ensamblado automotriz se utiliza más robots que personas? Bueno, en la planta de prensa se han creado todas las piezas de carrocería necesarias para el vehículo, que en el caso de, por ejemplo, el Citroën C4 Cactus, que se fabrica en exclusiva para todo el mundo en la planta que la marca tiene en Madrid, son 360. Con las piezas listas, ha llegado la hora de encajar las primeras piezas, que son como fichas del puzzle, es decir, ensamblar y soldar todas y cada una de las partes que darán forma a la carrocería. Al comienzo del primer apartado, decíamos que un coche se fabrica desde fuera hacia adentro. Pues bien, habría que añadir que además se fabrica de abajo hacia arriba y además que es en dos fases. En la primera se ensambla y suelda el piso del coche. La fábrica de Ford, por ejemplo, lo hace en 58 pulgadas y posteriormente se van instalando los pasos de rueda, salpicadero, laterales, etc., hasta llegar al techo. En la segunda fase, ya con el mascarón hecho, se añaden las partes móviles de la carrocería, como las puertas, el capó y las aletas. Con todos los elementos montados, varios robots escanean mediante tecnología láser toda la carrocería y comprueban sobre todo que la holgura entre las piezas sea la correcta. Aquí el margen de la tolerancia es mínimo. La planta de chapistería está increíblemente automatizada. Por ejemplo, en la factoría de Volkswagen en Navarra, más de 600 robots se encargan del 95% del trabajo, y en la planta de PSA en Madrid sucede lo mismo. Hay más máquinas que hombres. Concretamente, 220 robots se encargan de completar las dos primeras etapas de construcción del Citroën C4 Cactus y tienen lista la carrocería, tras más de 3000 puntos de soldadura en más o menos 7 horas. Ahora pasaremos a la planta de pintura, donde es una zona de acceso restringido. ¿Saben que es uno de los procesos más delicados en la fabricación del coche, ya que cualquier imperfección, por más mínima que sea, devolverá el vehículo al punto inicial de esta fase de aplicación de pintura? Precisamente para evitar posibles problemas, la planta de pintura tiene un ambiente totalmente libre de polvo. De hecho, es una zona de acceso restringido.
y para entrar es necesario ponerse unos trajes especiales y pasar por un soplador que elimine cualquier tipo de suciedad o agente contaminante. Lo primero que se hace en esta etapa es someter a la carrocería a un lavado de alta presión y a varios tratamientos químicos para conseguir una superficie totalmente uniforme, libre de cualquier tipo de grasa o proyecciones de los talleres de prensa y chapicería, que no conduzca a la electricidad y sea resistente a la corrosión. Tras este paso inicial, se somete al baño de cataforesis. Sumergida en unas piscinas donde tiene lugar un proceso de electroforesis, se somete a la carrocería a tensión eléctrica y la chapa que actúa de cátodo atrae las partículas de pintura disociada. Esta primera capa de pintura tiene como objetivo evitar la corrosión y se realiza sumergiendo por completo la carrocería para que hasta el último rincón quede protegido. A continuación, varios robots aplican las masillas que garantizan la estanqueidad del coche. Y por fin, llegamos a la fase en la que se aplica la pintura que verá el cliente final. Primero se pinta el interior. Esta tarea la realizan en la planta de Volkswagen 8 robots, por ejemplo, pero en la planta de PSA la realizan varios operarios. Después se pinta el exterior del coche. Y finalmente con un horno de secado que en el caso de la fábrica de Ford somete a la carrocería a una temperatura de 150 grados durante 15 minutos, termina el proceso. En la fábrica de SID en Martorell, al cabo del año se han empleado más de 6 millones de kilos de pintura, lo que sería suficiente para pintar la Torre Eiffel 300 veces. Montaje, esa es la cuarta etapa. Esta línea tiene como objetivo unir el conjunto motor, propulsor y demás elementos a la carrocería. Para facilitar el proceso, primero se desmonta las puertas y se instalan los elementos interiores del coche. El protocolo de instalación difiere de acuerdo a la planta, sin embargo, se sabe que aproximadamente cada operario, quien tiene tareas muy específicas, toma máximo 2 minutos por operación. La intervención humana es fundamental para la instalación de los burletes de las puertas y el portón, los cinturones posteriores y la centralita del airbag. Después colocan el salpicadero que ya cuenta con modo y pedales, etc. El revestimiento del techo, parasoles, montantes, luces de cortesía y otros elementos más. En cuanto a los bajos del coche, se colocan los tubos de frenos, combustible y así recibe el motor. Mediante la ayuda de robots, los operarios aprietan los tornillos para la instalación del conjunto mecánico de la carrocería. Aquel conjunto motor-propulsor que ya incluye el sistema de escape, transmisión, columna de dirección o eje trasero, asciende y encaja con la misma. Finalmente, las puertas se instalan a su lugar añadiendo lunas guarnecidos, etc. Cada marca conduce su protocolo de comprobación de la calidad de sus productos finales. Para ello se revisan de arriba hacia abajo y que sus mecanismos funcionen de acuerdo a los estándares previstos. Primero se realizan los test estáticos, donde se revisa, por ejemplo, la potencia del motor. Luego en la pista de rodaje se realiza el sistema de frenos direccionales y ruidos sobre distintas superficies para evitar posibles situaciones de riesgo.